Hola a todos, nosotros pertenecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Mi grupo está conformado por Johannes Contreras y quien les habla, Angie Paola Calderón, y hoy les vamos a hablar sobre el periodo clásico en Roma. Es en la época del periodo clásico cuando el derecho romano alcanza su mayor grado de evolución. Roma había logrado su máxima expansión territorial y disfrutaba de largos periodos de tranquilidad y bienestar, propicios para el desarrollo cultural en todas sus manifestaciones. Si nos damos cuenta, en toda la historia del derecho romano se ha notado que va todo distribuido hacia este periodo, ya que tenemos un periodo preclásico, el cual corresponde a las manifestaciones jurídicas que ocurrieron antes del periodo clásico, y luego del periodo clásico sigue el periodo posclásico, que corresponde a las manifestaciones posteriores a este. Este periodo tiene inicio desde el año 27 a.C. y finaliza en el año 284 después de Cristo. Este periodo histórico abarca a partir del Principado, desde el ascenso de Augusto en el año 27 a.C. hasta la muerte del último emperador que perteneció a la dinastía de los Severos, Alejandro Severo, en el año 235 después de Cristo, momento en el cual Roma entró nuevamente en una crisis social y cultural que terminaría por la aparición del dominado. Este periodo tiene las siguientes fases. Empezamos con la fase augustea, luego la adrianea y por último la fase de crisis. La fase augustea empieza a partir del año 27 a.C. hasta el año 117 después de Cristo. Comienza con el principado de Octaviano, quien gobernó desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo.
En esta fase se da inicio a la dinastía Julio-Claudia, la cual hace referencia a los 5 primeros emperadores romanos emparentados con Julio César. El primer emperador de esta dinastía fue Octaviano, quien gobernó desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Este emperador logró la ansiada paz romana gracias a que tendió la mano a nuevos pueblos conquistados, respetando sus culturas y sus religiones. También fundó nuevas ciudades. El segundo emperador de esta dinastía fue Tiberio, quien gobernó desde el año 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Fue el hijo adoptivo de Octaviano. Este príncipe tenía más aspiraciones militares que políticas, pero sin embargo trató de seguir el mismo gobierno de Octaviano. Desde el comienzo de su principado se apoyó en Lucio Helio Sejano, quien había servido a Octaviano durante años. El tercer emperador de esta dinastía fue Calígula, quien gobernó desde el año 37 después de Cristo hasta el 41 después de Cristo. Cuando Tiberio falleció, su principado fue transferido a Calígula. Durante su gobierno solo se dieron extravagancias, megalomanía y un sinnúmero de crímenes. Calígula fue un déspota del que tan solo cabía enumerar adulterios, confiscaciones y actos de crueldad. Para él todo estaba permitido. El cuarto emperador de esta dinastía fue Claudio, quien gobernó desde el año 41 después de Cristo hasta el 54. Era un hombre al que casi todos despreciaban, incluso su propia familia. Sin embargo, sorprendió a todos por su forma de gobierno prudente y sagaz. Mejoró las infraestructuras de Roma y las condiciones de vida de sus habitantes. Se ganó la estima del ejército conquistando nuevos territorios que dieron riqueza al imperio y tierras a los colonos. Solo la ambición de su propia familia lo apartó del poder de una forma violenta. El quinto y último emperador de esta dinastía fue Nerón, quien gobernó desde el año 54 después de Cristo hasta el 68 después de Cristo. Fue el último emperador Julio Claudio en gobernar el Imperio Romano. Su reinado de 14 años representa todo lo decadente sobre este periodo en la historia romana. La mayor amenaza al reinado de Nerón fue el Gran Incendio, que duró 6 días. 10 de los 14 distritos de la ciudad fueron destruidos. Cientos de personas murieron y miles de personas quedaron sin hogar, y los saqueadores devastaron toda la ciudad.
Roma ya no aguantaba más esta dinastía y decide crearse la primera anarquía militar, la cual tiene un tiempo de duración de 2 años, desde el año 68 después de Cristo hasta el 69. Estaba conformada por 3 militares que no dejan mucha huella en Roma. Luego de la primera anarquía militar, comienza la dinastía de los Flavios desde el año 69 después de Cristo hasta el 96. Se conforma por 3 gobernantes: Vespasiano, quien gobernó desde el 69 hasta el 79, Tito, quien gobierna desde el 79 hasta el 81, y Domiciano, quien gobierna desde el 81 hasta el 96. Domiciano hizo un muy mal gobierno, ya que fue parecido al de Nerón, razón por la cual los romanos deciden dejar esta forma de gobierno. Seguimos con la dinastía de los Antoninos, que comienza a partir del año 96 después de Cristo hasta el año 192. Inicia con el gobierno de Nerva, quien era un anciano que era senador. Comenzó su gobierno desde el año 96 después de Cristo hasta el año 98. Pone en orden el gobierno romano. Luego llega Traiano, quien inicia desde el año 98 después de Cristo hasta el año 117. Es recordado como el Optimus Princeps, ya que tuvo un buen gobierno, fue un buen arquitecto, hizo muchas obras de infraestructura como lo fue el acueducto romano, el cual sigue actualmente en función. Continuamos con la segunda fase, que es la fase adrianea. Llega Adriano a partir del año 117 después de Cristo hasta el 138 después de Cristo, quien cambia el rumbo de Roma. Comienza el procedimiento extraordinario. Luego llega Antonino Pío, quien comienza su gobierno desde el 138 hasta el 161 después de Cristo, quien fue un buen gobernante, pero tuvo la característica del inmovilismo, ya que permaneció todo el tiempo en Roma, a diferencia de Adriano y otros gobernantes que se desplazaron por otras provincias. Marco Aurelio es el siguiente emperador, quien gobierna desde el 161 hasta el 180 después de Cristo. Es conocido como el príncipe filósofo, ya que era amante de la filosofía y se dejaba guiar por los influenciadores de Grecia para escribir. Y por último, Cómodo, quien comenzó desde el año 180 hasta el 192 después de Cristo. Su gobierno fue tan malo que la sociedad romana decidió iniciar la segunda anarquía militar. La segunda anarquía militar tiene una duración de tan solo un año, que fue en el año 193, y tuvo gobernantes como Pertinax y Marco Didio Juliano. Seguimos con la dinastía de los Severos, que empieza con Septimio Severo a partir del año 193 hasta el 211 después de Cristo. Luego sigue Marco Aurelio Caracalla, quien inicia a partir del 211 hasta el 217. En el año 212 este emperador emite el Constitutio Antoniniana, lo cual concede la ciudadanía a todos los que habitan en el Imperio Romano. Los provincianos pasan a ser ciudadanos romanos para así poder mantener el ejército y las conquistas romanas. Seguimos con Baciano, quien gobernó a partir del 217 hasta el 222. Y por último, Alessandro Severo, quien gobierna desde el 222 hasta el 235. Es el último gobernante de los Severos y finaliza la fase adrianea. Continuamos con la tercera y última fase de este periodo clásico, que es la fase de crisis. Esta fase inicia con la tercera anarquía militar. Este fue un periodo de profunda crisis, durante el cual se produjeron fuertes presiones de los pueblos exteriores al imperio y una aguda crisis política, económica y social en el interior del imperio. De este periodo se han diferenciado 2 subperiodos. El primero es la anarquía militar, que inicia desde el año 235 hasta el 268, en la que se produjo una ausencia casi constante de una autoridad regular, central, duradera, y durante la cual los soldados de los ejércitos fronterizos de los límites imperiales designaron y eliminaron emperadores a su voluntad. Continuamos con el segundo subperiodo,
que son los emperadores ilirios, que comienza desde el año 268 hasta el 284. Tras los años anteriores de anarquía militar, en que la seguridad y la unidad del imperio se ha visto gravemente comprometida, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Muchas gracias por su atención.